Seguramente conoces la historia de los antiguos israelitas, el pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde vinieron realmente los israelitas? ¿Cuál sería su apariencia étnica? En este video abordaré una pregunta que muchos me han hecho y que sigue provocando debates y teorías. ¿Cuál era la apariencia de los antiguos hebreos? ¿Cuáles eran sus rasgos étnicos? ¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? En este video discutiremos exactamente eso. ¿Cuál era la apariencia de los antiguos israelitas? ¿Son los judíos modernos israelitas genéticamente puros? ¿Cuál era el color de los antiguos hebreos? ¿Cuáles eran sus características? Antes de comenzar, consideraré la arqueología, especialmente en lo que respecta al pueblo hebreo en el antiguo Egipto, para sustentar la discusión sobre las etnias de los pueblos antiguos. Tomaré en cuenta la tumba de Ramsés III para hablar de la etnia de los pueblos antiguos, así como Génesis 10, que trata de las dinastías y los pueblos descendientes de Noé después del diluvio y que poblaron toda la tierra. Además, consideraré el contexto geográfico de estos personajes en la formación étnica del pueblo israelita. Si te parece interesante este video, por favor te pido tu apoyo suscribiéndote a nuestro canal de Secretos Bíblicos, dale like al video. Comencemos. La historia del pueblo israelita comienza con sus tres patriarcas. El primer patriarca, que no solo es de los israelitas, sino también de varios otros pueblos de origen similar, es Abraham. Abraham vino directamente de Irak, más precisamente de la antigua Mesopotamia. Según Génesis 10, él era descendiente de Sem, hijo de Noé, y por lo tanto su descendencia era enteramente semita. Abraham era parte del pueblo caldeo, siendo por lo tanto un semita caldeo. Este es el primer punto para que comprendamos más profundamente sobre los pueblos semíticos, su etnia, rasgos y apariencia física. Abraham se casó con Sara y tuvieron un hijo llamado Isaac. Isaac fue el segundo patriarca del pueblo israelita. Genéticamente era un caldeo puro porque tanto Abraham como Sara eran caldeos y semitas, descendientes de Sem. Cuando Isaac se casó, eligió a Rebeca, que era mitad caldea y mitad aramea. Los arameos eran descendientes de Aram, hijo de Sem, por lo tanto, también eran semitas. Isaac y Rebeca tuvieron dos hijos, uno de los cuales fue Jacob, quien se convirtió en Israel. Jacob se mudó a la tierra de Padán Aram, la tierra de los arameos, y se casó con dos mujeres de origen arameo, Lea y Raquel. Así, en los tres patriarcas del pueblo israelita, Abraham, Isaac y Jacob, observamos una continuidad genética y étnica, ya que todos son descendientes de pueblos semíticos. Abraham y Sara eran caldeos, mientras que las matriarcas Rebeca, Lea y Raquel eran arameas. Esta proximidad genética y étnica refuerza la homogeneidad del pueblo israelita en sus orígenes. Justo después de que Jacob y José llegaron a Egipto, terminaron quedándose en la tierra del antiguo Egipto. Jacob murió allí y José también falleció en el mismo lugar. Con la llegada de los israelitas a Egipto, los 12 hijos de Jacob se asentaron y se casaron con mujeres egipcias. Es importante resaltar que Egipto, en el tiempo de José y antes de él, ya estaba mezclado y habitado por un grupo de pueblos conocidos como los hicsos. Este grupo entró a la tierra de Egipto alrededor del año 1900 a.C. y desarrollaron dinastías de varios faraones que eran odiados y detestados por los egipcios nativos. A pesar de la hostilidad, había una mezcla considerable entre los hicsos y los descendientes de los egipcios. Los egipcios, descendientes de Cam, tenían la piel oscura, mientras que los hicsos eran semitas. De esta mezcla entre semitas, hicsos y misritas, egipcios, surgieron personas de origen mixto con piel morena. Los hicsos entraron a la tierra de Egipto alrededor de 1850 o 1900 a.C. y establecieron dinastías de faraones hicsos, promoviendo una mezcla significativa con los egipcios, que eran más numerosos. Los hicsos no eran un solo pueblo, sino un grupo de pueblos que se infiltraron y adoptaron la cultura egipcia, aunque no eran de origen egipcio, descendientes de Misraim. Como se ilustra en la imagen mencionada, vemos a una mujer de origen hicso
con rasgos orientales y piel clara ligeramente bronceada, junto a un hombre egipcio nativo. Esto demuestra la mezcla de semitas hicsos con los descendientes de Cam, específicamente los antiguos egipcios. Es importante señalar que la presencia de los hicsos en Egipto está confirmada no solo por la arqueología y las dinastías egipcias, sino también por la familiaridad de los israelitas con estos pueblos. En otras palabras, los israelitas ya estaban bastante familiarizados con sus parientes genéticos, los árabes en Egipto. Es muy interesante observar que cuando José es llevado a Egipto, es guiado por los ismaelitas. Estos ismaelitas eran semitas y ya estaban bien mezclados con otro pueblo semítico, descendientes de Abraham, los antiguos madianitas. En las Escrituras podemos ver ejemplos como Esaú casándose con una de las hijas de Ismael. Además, los madianitas son frecuentemente mencionados junto a los ismaelitas debido a la fusión de estos pueblos, todos descendientes de Abraham. La tradición entre los antiguos semitas de casarse dentro del mismo pueblo, o al menos del mismo árbol genealógico, continuó en Egipto. Aunque los egipcios se mezclaron con los hicsos, tenemos base bíblica para afirmar que los hijos de Jacob se casaron con mujeres hixas en la tierra de Egipto. Un ejemplo notable de las Escrituras es Caleb, mencionado en el libro de Josué. Caleb era un kenita, un grupo asociado a los ismaelitas y también judíos, evidenciando la mezcla entre estos pueblos. También podemos notar la tradición de casar a personas del mismo pueblo entre los israelitas, quienes muchas veces evitaban mezclarse con los cananeos, egipcios y otros pueblos semitas paganos. Sin embargo, hubo ocasiones en las que terminaron mezclándose con estos grupos, incluidos los egipcios y los hicsos en la tierra de Egipto. Por ejemplo, José se casó con una mujer egipcia llamada Asenat, cuyo nombre probablemente indica una mezcla con el pueblo hicso, es decir, la mujer que canta, o la alondra del desierto en asirio. Los pueblos semíticos, incluidos los israelitas, no eran ni blancos ni negros, sino orientales con un tono de piel amarillento que se bronceaba fácilmente al sol. Poseían rasgos distintivos de los pueblos europeos y africanos: narices aguileñas o arqueadas, caras alargadas, ojos expresivos, cejas ligeramente espesas y cabello ondulado, generalmente castaño oscuro. Era poco común entre ellos tener ojos claros o cabello rubio o rojo. En el caso de David y Esaú, la referencia original a sus rasgos sugiere que eran pelirrojos, pero más bien ruddy indica un tono de piel bronceado por el sol. En resumen, los antiguos israelitas, descendientes de Abraham, eran un grupo semita con características étnicas que reflejaban una mezcla compleja de pueblos orientales y africanos. Esta mezcla, influenciada por sus matrimonios y migraciones, creó una diversidad de rasgos físicos dentro del pueblo israelita. Esaú, por ejemplo, significa peludo y no pelirrojo. Estos detalles ayudan a entender la apariencia y las características físicas de los pueblos semíticos en la antigüedad. Los israelitas, desde sus orígenes, eran personas de tono de piel amarillento, descendientes de pueblos orientales del Medio Oriente, más específicamente de Ur de los Caldeos en Aram. Son descritos como personas de piel amarilla en las tumbas de Beni Hassán, que datan de 1800 a 1900 a.C., donde los antiguos hicsos, que eran semitas y hermanos genéticos de los israelitas, están representados con un tono de piel diferente al de los egipcios. Mientras que los egipcios, descendientes de Cam, tenían la piel parduzca, los semitas tenían un tono de piel amarillo oriental, con rasgos distintivos como la nariz arqueada y el cabello liso u ondulado hasta los hombros, que difieren de los egipcios nativos descendientes de Misraim. Después de salir de Egipto, los israelitas se dirigieron hacia Canaán y terminaron mezclándose con algunos cananeos, desobedeciendo las órdenes de Dios. También se mezclaron un poco con los antiguos egipcios, que ya estaban parcialmente mezclados con pueblos semíticos, lo que hace que la carga genética de los descendientes judíos de los israelitas sea mayoritariamente semítica en apariencia.
Otro punto muy interesante es la confusión que mucha gente tiene, amplificada por teóricos en Internet e incluso en YouTube, que afirman que los antiguos israelitas eran personas con cabello rubio o blanco. Argumentan que David era pelirrojo, por lo que los israelitas también deberían haberlo sido. Sin embargo, los israelitas eran personas semíticas, nativas del Medio Oriente, no jaféticas, y por lo tanto no tenían características como la piel blanca, ojos claros, cabello rubio o rojo. Estas características son evidencia de genética jafética, no semítica. Los pueblos semíticos no son jaféticos. Los judíos askenazíes reciben ese nombre debido a su mezcla con los ashkenazim después de las diásporas, principalmente después del 70 d.C. Con el tiempo, se mezclaron un poco con los pueblos europeos, adoptando características bastante europeas, similares a los descendientes de los ashkenazim. Los ashkenazim dieron origen a muchos pueblos en el norte de Europa, incluidos Escandinavia y varios otros países europeos. Sin embargo, esta no es la apariencia de los antiguos israelitas. Aunque los judíos askenazíes son judíos, no son genéticamente puros. Por eso se llaman a sí mismos judíos askenazíes, una mezcla de judíos y ashkenazim. Aunque tienen cierta herencia genética semítica, se han mezclado considerablemente con pueblos descendientes de Jafet, lo que da como resultado rasgos como ojos claros, piel extremadamente clara y cabello rubio. Muchos de ellos no exhiben características semíticas. Por lo tanto, afirmar que los antiguos israelitas eran rubios, blancos o extremadamente rubios es ignorar el verdadero origen de los israelitas. Además, hay teóricos que sugieren que eran extremadamente rubios o pelirrojos o pueblos negros. Sin embargo, ninguna de estas interpretaciones se alinea con las Escrituras, el verdadero origen de los antiguos israelitas, ni con hallazgos arqueológicos sobre los pueblos semíticos y su apariencia. Los israelitas eran en su mayoría de un tono amarillento como resultado de la mezcla con algunos egipcios, quienes a su vez se mezclaron con los hicsos. Muchos israelitas nacieron con un tono de piel marrón claro como resultado de esta mezcla. Ninguno de ellos era puramente amarillo o negro, sino que mostraban un tono marrón claro que demuestra un origen que mezclaba ascendencia negra y semítica. Es interesante notar que a los pueblos semíticos, como los árabes, les gusta un tono de piel que se broncea fácilmente bajo el sol. Esto es evidente en una familia semítica, donde el padre y el hijo tienen un tono de piel claro, pero se broncean fácilmente. Por esta razón, los semitas y los judíos en la antigüedad a menudo usaban turbantes y pañuelos en la cabeza para protegerse del sol. En definitiva, los antiguos israelitas eran principalmente amarillos, con un tono de piel ligeramente bronceado por el sol, y algunos eran de color marrón claro. Es importante resaltar que Sem, Cam y Jafet eran hermanos, reforzando la idea de que independientemente de nuestros orígenes étnicos, todos somos hermanos. Que Dios los bendiga y hasta pronto.